La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hay veces que a los actores y las actrices se le juntan varios proyectos en los que han trabajado durante muchos meses. En este episodio hablamos con Aura Garrido. La actriz estrena la serie Invisible en Disney+, un relato sobre el acoso escolar, pero también la vemos en Santuario, en A3 Player, la adaptación de un podcast de ciencia ficción sobre la maternidad y el control del cuerpo sobre las mujeres. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Nos hacía ilusión, pero yo creo que no ha venido Aura Garrido nunca al cine en la Ser. Buscando. Sí, yo creo que nunca ha venido. ¿No? Me hace muchísima ilusión estar aquí. Y a nosotros nos hemos visto un montón de veces Sí. En alfombras rojas, en Festivales. viendo Sí. películas, pero no hablando de curro, que es lo que queremos hacer. Así que gracias por venir, lo primero. Gracias a vosotros, me hace mucha ilusión, de verdad. ¿Bullying? ¿Aquí? No, no creo. Le he estado observando y le pasa algo raro. Creo que otros 3 le están haciendo la vida imposible. ¿Desde cuándo? No lo sé, unas semanas, quizá más. ¿Pero tienes pruebas? Pruebas. Bueno, he visto ciertas reacciones en los pasillos, ha bajado su rendimiento escolar. Lo del rendimiento escolar es normal. Estamos en el instituto, tienen las hormonas disparadas. ¿Qué esperabas? De verdad que me preocupa. Aquí no hay ni bullying ni bala. Esas son palabras mayores. Hay que saber diferenciar cuando son cosas de críos, sin más. No son cosas de críos. No son cosas de críos. Es que estrenas, 2 series a la vez, más o menos. Vamos a empezar, si te parece, por Invisible, en Disney+, que es la adaptación del libro de Eloy Moreno. Un libro que lleva ya 60 ediciones publicadas, una pasada, y que es muy recomendado además en los coles, en las aulas para adolescentes, pero también para adultos. ¿Qué te atrajo de este proyecto, lo primero? Bueno, la verdad es que todo. Es un proyecto muy especial y creo que había muchas cosas que me apetecían mucho en la temática de la serie y cómo está tratada esa temática, porque creo que eso es fundamental, ¿no? Que no es solo que es una serie que habla de bullying, de un ejercicio de violencia y de cómo nos articulamos a su alrededor, sino que la manera de tratarlo, tanto en el libro como en la serie, me parece que son muy interesantes, que bueno, supongo que ahora hablaremos más de esto. Luego me apetecía mucho trabajar con Paco Caballero, eso también obviamente me hacía mucha ilusión. Y el personaje, que es fascinante. O me lo parece a mí. Sí, lo es. Lo es porque es una profesora con demonios internos del pasado, con ese dragón que llega a ese instituto y ve cosas que el entorno o los otros profesores o la directora del centro no ve, ¿no? Entonces también juega mucho, no con la ciencia ficción, pero sí con algo, ¿no? De visualizar al otro, de hacer de espejo con ese chico que está sufriendo el bullying, como ha sido también ese proceso. Sí, me cuesta mucho hablar del personaje sin lanzar spoilers. Ya. Voy todo el rato como... Pero ha sido un reto muy grande, es un personaje muy complejo, muy complicado, porque, bueno, tiene... la serie y el libro también utilizan elementos fantásticos un poco para sacar de la realidad, ¿no? Para utilizar ciertas metáforas, ciertos símbolos con los que hablar de cosas muy complejas, porque al final no deja de ser una historia orientada a público fundamentalmente adolescente, aunque creo que tiene la capacidad de llegar a todos los públicos, porque además esta serie tiene un tono, ¿no? Como que se toman los adolescentes muy en serio, que esto es algo que me gusta mucho, que es bastante dura, les habla muy a la cara, ¿no? No les infantiliza en ningún momento. Pero bueno, son temas muy difíciles de hablar, de tratar, de pensar. Entonces creo que una de las cosas que tiene muy interesantes es que utiliza esos elementos fantásticos para salir de la realidad y hablar de ciertas cosas de una manera simbólica. Pero claro, a la hora de trabajarlo como actriz, yo quería aproximarme a ello como una realidad, ¿no? Entonces eso implicaba aproximarme a este personaje muy alejado de mí, tomando esos elementos de cómo ella vive la realidad, cómo ella simboliza lo que ocurre, con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, ¿no? Y con mucho mimo de intentar entender muy bien qué era lo que tenía que hacer.
y a la vez cómo me articulaba yo dentro de, o cómo se articulaba este personaje dentro de la historia que se quiere contar, para no llevármela tampoco a un tono equivocado, ¿no? Entonces me parecía como que era una línea muy sutil, muy fina, que me resultaba como muy complicada de entender al principio, ¿no? Eso te iba a decir, porque es complicado hacer todas esas cosas, que el personaje tenga una entidad propia, con sus traumas y sus cosas, y que después no se desvíe de la historia principal, que es la de este niño, ¿no? Que no sabemos muy bien qué ha pasado ahí, que hay algo de misterio, hay algo de fantasía, sobre todo de retrato social, de algo que está pasando. No sé cómo ha sido, en qué te has apoyado para que nunca se saliese el personaje. Bueno, en Paco, básicamente. Que me diera bien. Claro, ahí lo guay ha sido tener a Paco Caballero como director, que es alguien que tiene muy claro qué es lo que quiere, que ha hecho muchísimo trabajo por unificar el tono, hay algo muy bonito porque en este proyecto había una sensación como de estar todos muy volcados en contar esta historia, con mucho sentido de responsabilidad, lo veías mucho en los chavales, ¿no? Con lo que estábamos contando, pero creo que mucho viene de Paco, de que Paco ha hecho un esfuerzo muy grande porque todos estemos muy unificados en el tono, porque el set fuese un lugar seguro, porque todo se configurase, nos estuviésemos todo el rato haciendo preguntas de si estábamos contando las cosas como se debían contar, que no, como que nada se saliese como con muchísimo respeto por la historia que se estaba contando. Entonces ahí te puedes Claro, puedes saltar a la red un poco, ¿no? Claro, como que te puedes atrever más. Es que sin hacer spoiler, pero tu personaje, que es profesora de literatura, también tiene en algún momento, existe la tentación, ¿no? De una especie de venganza con el acosador, no diremos más, pero utiliza el lenguaje, que es una de las cosas muy interesantes, hablando de simbolismos y metáforas de la serie, utiliza el lenguaje para que el acosador y el acosado entiendan la situación que están viviendo. Pero si no hay ninguna situación peligrosa, si solamente hay una pobre ardilla que camina feliz por el campo y tú decides sacar tu espada y atacar. Eres un cobarde. A ver, estás atacando a quien no te ha hecho nada. Sí, era muy gratificante, era muy divertido. También es un personaje bastante asocial, que siempre es muy guay hacer personajes un poquito asociales, porque, claro, al final casi todos estamos como muy constreñidos en la vida por la opinión de los demás, ¿no? Entonces, de repente, hacer un personaje asocial es bastante reconfortante. Salirte un rato de la opinión externa es bastante guay. Pero sí, era muy bonito el uso del lenguaje, y hay una cosa muy bonita para mí de este personaje, sobre todo en cómo Paco eligió acercarse a él, que me parece que es muy interesante, que es un personaje que está muy perdida. Que no sabe cómo tiene que hacerlo, que se equivoca muchísimo, que toma decisiones bastante controvertidas y que muchas veces entra en los círculos viciosos de la violencia, sin hacer mucho spoiler, pero o sea, que es alguien que no sabe cómo hacerlo, pero que sabe que tiene que hacer algo, que no está dispuesta a mirar hacia otro lado. Entonces me parecía muy interesante también como retratar, ¿no? En este crisol un poco de personajes, de distintas maneras de encajarse en esta estructura, en cómo nos colocamos frente a situaciones de violencia, retratar un personaje que es un poco la que hace algo y que sea alguien que se equivoca mucho, que no tiene las claves, que no sabe cómo lo tiene que hacer, porque creo que es mucho más cercano a la vida real, ¿no? Que estamos muy perdidos. Que no sabemos muy bien qué tenemos que hacer. Y es verdad que es una serie fantástica por todos los recursos que utiliza, porque además es muy entretenida, con lo cual eso es básico en la ficción. Decías antes que iba para un público adolescente, aunque no solo, ¿no? Porque también los adultos tenemos mucho que aprender del acoso, pero claro, es un tema que no sé si es profundamente el tema que nos marca en esta era de las redes sociales, en esta era donde todo es acoso, odio hacia el otro. Es una cosa que siempre ha existido en los colegios, pero no sé si en este momento es una serie para decir, bueno, basta ya, pongamos el foco aquí. No sé si había esa sensación hay esa sensación en el equipo. Sí, bastante. O sea, por eso te digo que había como mucha sensación de mucha responsabilidad con lo que estábamos haciendo y de querer hacerlo
tomándonoslo muy en serio y con mucho cuidado. Creo que esa sensación estaba desde la producción, desde la dirección y desde todos los que hemos formado parte, de que si esta serie sirve para que se abran ciertas conversaciones sobre este tema, para que deje de ser tan tabú, para que realmente nos tomemos en serio, porque al final creo que todas las formas de violencia son terroríficas, pero el bullying tiene algo que es ejercido y recibido por menores. Y eso lo hace muy terrorífico. Entonces, si esta serie sirve para que nos revisemos, lo primero, porque creo que es una de las cosas que hace la serie, que te hace pensar, que nos revisemos y nos replanteemos cómo nos articulamos todos frente a situaciones que hemos vivido o las situaciones que podamos vivir a partir de ahora, y que establezcamos unas conversaciones y unos debates sobre qué hacemos con esto. Sería maravilloso, claro. Sí, sobre todo porque yo recuerdo mi época, claro que el bullying al final ocurría en el instituto, en el colegio, pero tú encontrabas en tu casa un espacio de seguridad, un lugar seguro, porque lo dejabas en el colegio, porque no había móviles o no había esa tecnología, que eso está muy bien contado en la serie, como claro, al final el móvil casi como extensión de nuestra vida, también para lo bueno y para lo malo, el bullying sigue digitalmente en eso, y eso ya no solo afecta a la juventud, sino que lo estamos viviendo todos, opines cualquier cosa que lo puedes sufrir, y más siendo un personaje público como una actriz. ¿Cómo ves tú esta época crispada con las redes? Pues es muy interesante porque la segunda parte de Invisible en los libros de Eloy Moreno se llama Redes y va sobre esto precisamente. Y últimamente, como salió hace poco y justo, más o menos el libro salió cuando la serie se terminó de montar, hicimos un pase como con todos los actores, vino Eloy, etcétera. Ha habido como muchas conversaciones con los actores jóvenes de la serie sobre este tema, porque es un tema que para ellos es muy presente para todos, pero para ellos, que son adolescentes, está muy, muy presente. Y me parece muy interesante porque todos... y recuerdo que en varias entrevistas les han preguntado como cuál creen que es el problema de su generación, bla, 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 y todos hablan de las redes, todos hablan del uso de los móviles, todos hablan de la falta de contacto con la realidad, ¿no? De cómo te pierdes la vida porque estás enganchado a... O sea, que tiene muchas capas al final este tema. Y creo que es muy complejo. A mí personalmente me cuesta mucho porque creo que soy alguien muy analógico. O sea, aun siendo millennial o precisamente por eso, no lo sé. Soy alguien muy poco digital. Me cuesta mucho, me identifico mucho más con la señora del siglo XIX que está leyendo en la chimenea con su té, ¿sabes? Entonces, o sea, volvemos al Ministerio del Tiempo. Un poco sí. Entonces a mí me resulta como cada vez más abrumador y más lejano todo el mundo de las redes, y cada vez me siento como más fuera. Creo que tiene cosas muy positivas, pero creo que es muy aterrador también, porque es lo que tú dices, no se acaba, por ejemplo, los ejercicios de violencia no se acaban en el momento de... Es que continúan y te lo pueden invadir todo, y aparte que creo que las redes generan una sensación como de que la vida es eso que sucede ahí, como que lo invaden todo, ¿no? Y a veces cuando te sales, hace muchos años me fui de Twitter, y una de las cosas que me pasaba era eso, la sensación de que cuando estaba en Twitter tenía la sensación de que el mundo era Twitter. Y de repente me cerré Twitter y me di cuenta de que el mundo no era Twitter. O sea, lo que pasa ahí. La gente vive en otra, ¿no? Pero creo que es muy interesante hablar de estas cosas y hablar con los adolescentes, que son los que más inmersos viven en esto, porque cuando les escuchas aprendes muchas cosas también, ¿no? De sus vivencias, de cómo lo ven. Claro, es curioso porque tú eres una actriz, mujer, estás muchísimo más expuesta que otras mujeres y que muchos hombres, o la mayoría de los hombres, y claro, también tú tienes que lidiar con la opinión de los demás, porque tu trabajo se basa en hacer una interpretación que guste, no guste. Claro, las redes sociales también amplifican todo eso, también amplifican que cualquiera te pueda decir lo que quieras. De alguna manera hay también un cierto bullying, una posibilidad de bullying ahí, ¿no? Hay que trabajarse muy bien para seguir adelante con eso. Sí, es complejo, es muy complejo. Hace poco veía una entrevista de Ariana Grande, ¿no? Hablando sobre estas cosas, sobre las críticas al cuerpo, que es alguien que ha estado muy expuesta desde muy joven. Y creo que tenemos que hacer mucha reflexión sobre qué hacemos, ¿no? Con los demás. Por un lado,
me parece que son nuevas formas de algo que ya existía, porque creo que al final esto tiene mucho que ver con que nos relacionamos desde el uso de la violencia, nos relacionamos desde el daño, y estaría muy bien que nos pensásemos en esto cada vez más, ¿no? Creo que se está empezando a hablar de muchas cosas que antes no se hablaba y que cada vez somos más conscientes de esto y cada vez hay más conversaciones sobre esto, pero creo que falta mucho. Y por otro lado, claro, es verdad que es complejo. Yo empecé con 19 años a trabajar de actriz. Los 10 primeros años para mí era algo muy difícil de gestionar. Muy, muy difícil. Y luego creo que he empezado a tomar pasos hacia atrás en cómo yo me expongo y cómo yo le doy importancia a eso, a centrarme más en... Espérate un momento, me voy a parar a pensar qué es lo que quiero yo, que es hacer mucha terapia, ¿no? Con estas cosas y a parar un poco la rueda y a empezar a entrar más adentro, a pensar qué quiero yo, qué necesito yo, y eso creo que me ayuda mucho a relativizarlo cada vez más, a darle cada vez menos importancia y a escuchar cada vez menos. ¿No? Como que cada vez estoy menos atenta en realidad de qué opinan los demás sobre mí, qué dicen, o sea, cada vez me resbala más, porque cada vez... Me gusta esa palabra. Sí, Claro. es verdad, y eso me da mucha tranquilidad. Y a la vez siento que me aleja muchísimo de las redes, ¿no? Es curioso. Y eso te ha permitido también, porque decías lo de los 19 años y has hecho películas muy, muy diferentes, papeles muy distintos, cine muy indie, me acuerdo con Trueba o la primera de Sorogoyen, o sea que has hecho muchas películas, luego has hecho cosas mucho más comerciales, has hecho series de televisión, no sé si eso también es separar a reflexionar el me la pela, no sé cómo lo has dicho, pero me resbala, perdón, he ido yo un poco más lejos, pero no sé si eso de alguna manera también te ha permitido tomar mejores decisiones como actriz, porque viendo tu carrera, es que han sido papeles muy significativos y este también lo es, ¿no? Es curioso porque yo no tengo la sensación de que yo haya elegido tanto en mi carrera, o sea, creo que hay una sensación desde fuera mucho mayor de elección de la que vives en realidad, porque nosotros dependemos de qué nos ofrecen. A partir de ahí puedes decir sí o no, pero que tu capacidad de elección no es tanta, ¿no? Yo creo que soy súper afortunada, entre muchas otras cosas. Lo primero, por poder vivir de ser actriz, por poder dedicarme a esto, que es algo muy excepcional. Y lo segundo, porque mi sueño siempre ha sido hacer cosas diferentes, tener retos, no encasillarme en algo, ¿no? Poder explorar, y he tenido mucha suerte en tener la posibilidad de hacer eso. Es verdad que yo he tomado decisiones conscientes para ir hacia ahí, pero en realidad hay una gran parte que ha tenido que ver con la suerte, no tanto con que haya elegido yo. Pero sí que creo que cuanto más estoy en qué quiero yo, mejores decisiones tomo. Quizá no tanto en qué elijo hacer, como en cómo me coloco en el trabajo, cómo me coloco en las promociones, como... bueno, estos son temazos, ¿no? Pero yo, para mí, que además soy una persona bastante tímida y discreta y que me cuesta lo social un poco... la exposición, ¿no? Es curioso, porque creo que esto nos pasa a muchos actores. Para mí las promos eran épocas, eran días muy agotadores, de muchísima ansiedad, de mucho sufrimiento, que esto es una experiencia muy compartida, por mucha gente, porque tienes mucha exposición. Sí, Pilar López de Ayala lo contaba, que además decía lo mismo, que era una persona muy tímida y que casi había sido actriz para romper la timidez. O sea, total, es que creo que es una experiencia muy compartida, ¿no? Esta. Entonces yo recuerdo que vivía todos los elementos de promoción. Claro, yo detrás de un personaje estoy muy cómoda, pero cuando tengo que hablar yo y ser yo, me aterrorizo, porque ahí me expongo, ¿no? Me expongo a la crítica, me expongo a la opinión, me expongo al rechazo. Bueno, es que te expones a muchas cosas y está muy intrincado con tu trabajo, además, porque está muy intrincado la opinión de repente del público hacia ti como persona, por cómo te oyen en una entrevista o cómo has vestido o lo que sea, con si vas a seguir trabajando o no. Entonces, esto es muy complejo de gestionar, y es verdad que cuanto menos estoy en la opinión de fuera y más estoy en la mía,
más tranquila estoy, más tranquila voy, más cosas puedo hacer, más, no sé, creo que mejores decisiones tomo en cosas más pequeñas, ¿no? Y justo hilando con esto, porque también, ¿no?, la exposición nos lo dicen muchos actores y actrices, y recuerdo también que Francesco Carril nos decía que hay que valorar los procesos, que siempre estamos pensando como en el punto en el que salimos y el resultado al que llegamos. Pero qué bonito es mirar el proceso como actriz, pero también como persona, cómo te ayuda los procesos más íntimos de un rodaje, de preparar un personaje. Si esa es la parte que disfrutas de tu oficio, en lugar de todo el circo al que te traemos luego nosotros. No, pero es curioso porque ahora estoy empezando a poder disfrutar mucho de esto, ¿sabes? De venir aquí y hablar con vosotros. Ahora estoy empezando a poder disfrutar de esta parte también. Antes para mí era algo muy abrumador. Me encantaba escuchar a otros, pero yo colocarme... A mí déjame. Era algo súper abrumador y ahora estoy empezando a poder disfrutarlo. Eso es trabajo que también has hecho, entiendo. Sí, claro, y tiene que ver con eso, ¿no? Con estar más en otras cosas, pero sí, para mí la parte bonita y creo que es por lo que, no voy a decir todos, pero prácticamente todos los actores estamos en esta profesión o eliges esto, es los procesos, es la parte pequeña, es el antes, y para mí además lo que más me gusta es la preparación, no es ni siquiera el rodaje, no es ni siquiera las funciones de teatro, es lo que viene antes, esa parte de investigación, de exploración, de preparación, en la que buscas y buscas y buscas, esa es la que más me gusta. Y es verdad que cuando tienes tiempo y espacio para o espacio interno, ¿no?, para poder dedicarlo a esas cosas pequeñitas, es súper disfrutable. Es lo más bonito que hay. Soy la psicóloga del centro y me encargo de que estéis todas como en vuestra casa. Me encanta este sitio. Todo el mundo parece feliz. Vamos a conectar con nuestra respiración. Tenía muchas ganas de conocerte. ¿De cuánto estás? De 12 semanas. Que estéis aquí no es lo ideal. Pero es lo mejor para el bebé. Claro, aquí todos queremos lo mejor para el bebé. Vamos con otro proyecto, porque en unos días se estrena Santuario, basada en el podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Habla de crisis climática, de maternidad, de feminismo, de desigualdad. ¿Nos presenta un futuro distópico o es la España de 2024? ¿Qué vamos a ver? Pues es verdad que cuando lo estábamos haciendo y después cuando la veíamos, esto lo hablaba mucho con Lucía Guerrero, con mi compañera, te empieza a dar mucho miedo porque ves muchas cosas que no las ves tan lejanas. Creo que, bueno, Manuel Bartual y Carmen Pacheco escriben increíble y hacen unos podcasts maravillosos y como guionistas a mí me parecen alucinantes. Y tiene algo, Santuario, que es una distopía muy bien construida, entonces por eso aterra tanto, porque está muy anclada en el presente y está muy anclada en cosas que podrían pasar y no tan lejos, ¿no? Y habla de temas muy actuales y muy importantes. Sí, porque al final veníamos hablando de la imagen, de la exposición, pero aquí el tema central es el control sobre el cuerpo de las mujeres, que es algo que, bueno, en esta especie de cuento de la criada futurista, si el otro era, eso siempre está no en el debate público, sino en la opinión de la gente, el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo te relacionas tú también con eso, con ese, no sé, en este caso es un control, pero el juicio, siempre está en los comentarios de todo el mundo? ¿O cómo gestionas tú esa parte? Bueno, de alguna manera tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es complejo porque creo que también tiene que ver con, al final, ¿no? Con cómo nos relacionamos. O sea, que al final nos relacionamos desde los ejercicios de violencia y esta es una manera en la que ejercemos esa violencia, ¿no? Y creo que un poco lo que, volviendo a la entrevista de Ariana Grande, por si no se nota que soy súper fan. ¿Has visto Wicked? No, todavía no. No he tenido tiempo todavía. Pero volviendo a esto, ella decía que tenemos que tener más cuidado con cómo hablamos de los cuerpos de las demás. Y es que es esto, es que estamos todo el rato opinando sobre las vidas de otros en vez de estar pendientes de la nuestra, ¿no? Y es muy complejo
son experiencias muy complejas y creo que en esta serie se habla mucho de esto desde una perspectiva muy determinada, ¿no? Obviamente hay muchísimas otras, de cómo los cuerpos de las mujeres muchas veces se objetifican como un ente productivo, ¿no? Porque en este caso esta serie habla de la maternidad, de los cuerpos de las mujeres cuando engendran hijos, ¿no? De cómo se gestiona todo eso. Y es un elemento más de esa objetificación que se nos realiza. Oye, y tú has vivido la adaptación completa porque también ponías voz al podcast y ahora interpretas protagonizas la serie. ¿Cómo ha sido ese cambio, ese proceso? Tú has interpretado mucho en radio y en podcast. Es que me gusta mucho a mí hacer ficción sonora. Es verdad, me encanta la radio, Creo que en otra vida me hubiera encantado ser locutora de radio. Nosotros te fichamos cuando quieras. Puedes ir a ver Wicked y luego vienes y nos haces. No tenemos mucho presupuesto, pero algo. Creo que vas a cobrar menos que de actriz, que ya estamos hablando de mal. Una de las cosas que fueron muy interesantes de este proceso es que en la ficción sonora yo hacía otro personaje, hacía el personaje que aquí hace Lucía Guerrero. Entonces, ha sido interesante porque ha sido vivir la experiencia en dos medios diferentes, muy diferentes, porque una ficción sonora no tiene nada que ver con una ficción audiovisual, y a la vez desde dos personajes diferentes. Y me ha gustado mucho porque me ha permitido explorar la historia de una manera muy completa, ¿no? Y muy compleja. También... Claro, para hacer la ficción de la serie, la ficción sonora se ha aumentado, ¿no? Se han trabajado más ciertas tramas, creo que habla de lo mismo, pero de una manera como más extensa. Pero es muy interesante También me pasaba mucho esto de... Que claro, en la ficción sonora tú también estás imaginando. Entonces de repente yo llegaba al set y había cosas que yo no me había imaginado. Esto no era así. Esto en mi cabeza no era así. Y tienes que hacer las paces con eso, ¿no? Porque de repente dices, claro, vale, que esto era lo que yo me había imaginado de otra manera y ahora me tengo que reconfigurar con esta imagen que es diferente. Qué curioso eso. Y es una pregunta así muy general, puede sonar, pero ¿cómo ves la industria? Porque se está produciendo mucho plataformas, cine independiente, estamos viendo un gran año de cine español, de series, se ha vivido un año, pero llegan cosas, hay temporadas de vacío, esa incertidumbre que comentabas antes de que te llamen, no te llamen. ¿Cómo ves tú la situación? Me parece una pregunta súper compleja. No sé si estoy yo preparada como para responderla y contar algo interesante, pero también yo tengo una posición muy privilegiada en esta industria, con lo cual obviamente mi visión va a ser parcial, como la de todo el mundo, creo, porque depende mucho de mi experiencia y tengo una posición privilegiada porque tengo como actriz, o sea, puedo vivir como actriz, ¿no? Y eso ya es privilegiado dentro de la industria. A mí me parece que estamos en un momento de cambio, no sé hacia dónde. Creo que hay cosas muy interesantes, o que se abren posibilidades muy interesantes, pero creo que al final el mercado siempre tiende a intentar hacer las mismas, ¿no? Las mismas sistematizaciones. Entonces, pues bueno, creo que estamos ahí. En que al final cuando surgen nuevos avances tecnológicos o nuevas posibilidades, se abren ventanas para que entre pues cosas diferentes, historias distintas, formas de hacer más experimentales o no más experimentales, pero sí diferentes. Pero siempre al final el mercado va a intentar... Sí, es la camiseta del Che. Efectivamente. La camiseta del Che. Sí. Entonces creo que estamos ahí viendo hacia dónde vamos, pero bueno, creo que el audiovisual al final siempre se está modificando, pero siempre sobrevive, ¿no? Que el ser humano tiene una necesidad de contar historias de ficción y de no ficción, pero de hablar de qué nos pasa, de elaborar, ¿no? Que probablemente tiene que ver con nuestra necesidad de entender y de entendernos. Y que eso lo hacemos a través de lo simbólico y de la ficción y de contarnos el mundo y todo esto, y que eso solo se va a transformar, no creo que desaparezca nunca. ¿Hacia dónde? No tengo ni idea. Yo, como os decía antes, también estoy un poco sobrepasada, porque de repente claro, redes sociales, Fast TV, ¿no? Como hay tantas cosas que están surgiendo que déjame. Yo ahora, de verdad, cada vez estoy más si yo lo que quiero es ir a la sala de cine, ¿no? Que creo que también está esa parte, o sea, que está la gente que está como muy en lo tecnológico, en lo nuevo, en tal. Y el salir. Y los que estamos un poquito
volviendo atrás, ¿no? Un paso atrás viene bien. Sí. Oye, vas a estar en la peli de pantomima. En la serie, sí. En la serie, sí. Me hace muchísima ilusión esto. Me parece fascinante, o sea... A mí también. Además, creo que es lo que más ilusión le ha hecho a mis amigos en toda mi carrera, con lo cual creo que he llegado al hito de mi vida profesional. Ahora te van a hacer caso. O sea... Sí, ahora de repente les hace muchísima ilusión, claro. ¿no? Y a mí también, porque soy muy fan. Y es hacer comedia, que era algo que me apetecía muchísimo. Y me da mucho respeto. Estoy muy asustada, pero me lo he pasado tan bien. Tan bien. Ojalá haya muchísimas temporadas. Pues ojalá que sí. Bueno, tenemos muchas ganas de verla, pero de momento, Invisibles y Santuario. Muchísimas gracias, Aura, por haber venido al Cine en la SER. A vosotros. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.